Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Historiarte es también un proyecto educativo sin ánimo de lucro cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Isabel II, las regencias, de 1833 a 1843. El día de mi nacimiento fue una decepción. Toda la corte expectante, pendiente de mi madre, rezando por ese ansiado hijo que salvara el trono de España y pudiera así suceder a mi padre. Pero no. El 10 de octubre de 1830 nací yo, María Isabel Luisa de Borbón, la de los tristes destinos, la reina castiza, Isabelona para otros. Y es que la crítica y el rechazo van conmigo desde el día de mi nacimiento. No digo que no fuera merecedora de algunos de ellos. De otros, en cambio, fui víctima cruel por el simple hecho de ser mujer y reina. De mi padre no tengo apenas recuerdos, pero lo que dicen dentro y fuera del palacio no es muy halagador. Para muchos fue el peor monarca de la historia de España. Pasó de ser el rey deseado al rey ominoso, al rey felón, al abominable. Aunque desconozco si la guerra civil que emprendió contra mi tío Carlos fue por amor a mí o por el afán de poder que siempre lo caracterizó. En cualquier caso, al final, esta guerra la gané yo, porque esta victoria no fue solo material o una cuestión de familia. Las guerras carlistas también fueron unas guerras ideológicas que enfrentaron a un absolutismo intransigente, con un liberalismo que intentaba abrirse camino en un país sumido en el atraso. Por eso, con 13 años, siendo todavía una niña, fui coronada reina de España. Y mi legado pasó a la historia por la llegada de la modernidad. Yo, Isabel, la reina liberal. Ya ven, esta que nos habla es la mismísima Isabel II, reina de España de 1830 hasta 1868. Y eso es precisamente lo que tenemos preparado para ustedes, un relato personal de la historia, donde sea Isabel quien dé su punto de vista sobre su gobierno, mientras nosotras, como siempre, contextualizamos y reflexionamos acerca de nuestro pasado más reciente. Así que comencemos una vez más esta trepidante historia. ¡No se vayan! En 1830 nacía Isabel II y 2 años después su hermana Luisa Fernanda. Toda una papeleta para la España de principios de siglo. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. Muy sencillo. La respuesta está en la visión androcéntrica de la historia, o dicho de otra forma, en el machismo que envolvía el ambiente, donde nacer mujer traía más problemas que ventajas. Nos explicamos. Los Borbones llegaron a España tras una guerra civil causada por la extinción de los Austrias a principios del siglo XVIII. El último rey de esta dinastía, Carlos II el Hechizado, murió sin descendencia. Y claro, la tarta española era de lo más jugosa, aunque por aquel tiempo se jugara en segunda división. El reino estaba en declive, pero los territorios que aún se conservaban en Europa y el extenso imperio colonial lo convertían en una valiosísima joya. De ahí que varias casas europeas llenas de parientes sedientos por la herencia iniciaran una guerra como en las mejores familias, para quedarse con el patrimonio.
Los elegidos para optar al trofeo fueron, por un lado, Felipe de Anjou, de la Casa Borbón, apoyado por Francia, Castilla y Navarra, y por otro lado, Carlos de Habsburgo, de los Habsburgo de toda la vida, apoyado por el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, los Países Bajos, Portugal y en casa por el Reino de Aragón y los condados catalanes. Finalmente, con el trono se haría el Borbón tras la firma del Tratado de Utrecht en 1715, para lo cual tuvo que renunciar a sus pretensiones sobre la corona francesa, por la que también tenía papeletas. El caso es que el primero de los Borbones pasaría a la historia con el nombre de Felipe V. Un rey enfermizo, atormentado por el peso asfixiante de la religión y su feroz apetito sexual. Un rey que finalmente perdió la cabeza, que llegó a sentir que era una rana y que dejó de asearse, cortarse las uñas y cambiarse de ropa por voluntad propia. Se dice que cuando amortajaron su cuerpo había trozos de su ropaje tan incrustados en la piel que fue imposible separar la carne del tejido. Hoy día sabemos que padecía un trastorno bipolar, además de depresiones profundas y severas. Según los cronistas, solo lo calmaba la música de Farinelli, el cantante castrato top de la época, que estuvo en la corte española un tiempo para mitigar sus famosas crisis emocionales, a golpe de talonario, por supuesto. A pesar de ello, entre depresión y depresión, tuvo tiempo para 3 cosas fundamentales en el país. Número 1. Aprobar los decretos de nueva planta, con los que se consolidaba el poder de Castilla sobre los demás territorios, con el objetivo de hacer un estado centralizado como lo era el francés. Otro problema que a día de hoy sigue sin resolverse en forma de nacionalismos. Porque, ¿qué es ser España? ¿Solo el sentir de Castilla? ¿Por qué no Aragón, Andalucía o Galicia? Ahí lo dejamos. Número 2. Crear España tal y como la conocemos hoy, y no como la diversidad de reinos y territorios que era antes. Y número 3, lo más importante en cuanto a Isabel atañe, prohibir que las mujeres pudieran gobernar. Bueno, decimos que tuvo tiempo y a lo mejor no lo tuvo, porque mientras estaba malucho, quien se ocupó de reinar fue su esposa Isabel de Farnesio, que fue quien probablemente gestó estas cosillas, aunque visto lo visto, ya podría haberse estado quieta con lo de la ley sálica. La ley sálica era una cosa muy francesa, que no española, por la cual se impedía gobernar a las mujeres. Recordemos que Francia, que siempre ha sido muy machistilla, fue de los últimos países de Europa en concederle el derecho al voto a sus mujeres, y lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para la mentalidad de la época esto no era un problema, tampoco hoy día en algunos países a los que consideramos desarrollados, como es el caso de Japón, donde las mujeres, por el simple hecho de tener vagina, tampoco pueden gobernar. Pero claro, Fernando VII no perdía la fe y quería un hijo a toda costa, aunque fuera niña. El rey lo había intentado todo y después de 3 matrimonios fallidos, vio en María Cristina, su sobrina, la de Italia, con la que por cierto se llevaba 22 años, la solución a sus problemas. En fin, aunque el deseado tenía fama de tener un apetito sexual voraz, sobre todo entre las prostitutas de Madrid, no había forma de tener herederos, ni siquiera en forma de bastardos, hecho muy común en todas las cortes europeas, hasta que llegó por fin su hija Isabelita. Así que, contraviniendo las leyes, y eso que él era de lo más conservador, anuló la ley sálica y proclamó la pragmática sanción, para permitir que su hija gobernara. Pero esta decisión, lógicamente, no gustó a todos, y menos a los ultraconservadores del Dios, patria y rey. Y es que su hermano, Carlos María Isidro, estaba convencido de que a la muerte de Fernando, con o sin hijas, la corona sería para él. Una cosita, esta lucha entre hermanos o entre padres e hijos para hacerse con el trono de España es una constante en la historia de los Borbones hasta nuestros días, o si no, que se lo digan a los descendientes de Alfonso XIII, o a la tensa relación entre don Juan de Borbón y su hijo, el rey emérito. Las guerras carlistas, que por cierto fueron 3, no solo fueron unas guerras civiles, fueron también la lucha entre 2 modelos de Estado. Uno ultraconservador, inmovilista, que defendía el absolutismo, frente a otro de carácter liberal y reformador que quería poner fin al antiguo régimen.
En este caso, la pieza clave fue Fernando VII, conocido con el nombre de Rey Felón por sus continuos cambios de opinión. Fernando, que acabó con cualquier tipo de reforma liberal durante su reinado y no le temblaba el pulso firmando sentencias de muerte para aquellos que querían flexibilizar el sistema, abrazó la causa liberal, no desde el convencimiento, sino desde el oportunismo. Quería que su hija gobernara, así que bajo la promesa de convertir a España en ese país moderno que tanto detestaba, se casó con liberales. Pero como el rey Felón murió 3 años después, el testigo lo recogió María Cristina, su esposa y sobrina. La reina regente entendió a la primera que si su hija no reinaba, su elevado e insaciable tren de vida no podría sostenerse si el pueblo de España no pagaba sus gastos. Lo de María Cristina Borbón y 2 Sicilias trae cola, pero tranquilos que se lo resumimos. ¿Preparados? Bueno, la reina regente lo pasó francamente mal con la muerte de su Fernando. Por eso, 2 semanas después del entierro, ya estaba en modo resiliente y con autoafirmaciones como «Mi marido habría querido que yo fuera feliz». De modo que, echando mano del refranero español, nunca mejor dicho, pensó «A rey muerto, rey puesto». Por eso, la joven viuda se enamoró perdidamente de un capitán, mi capitán, Fernando Muñoz, con el que se casó 3 meses después de Estrangis. Con este Fernando tuvo 8 hijos más, todo un portento de la naturaleza que los españoles de la época veían en forma de coplilla. Cantaban los liberales que la reina no paría, y ha parido más Muñoces que liberales había. Pero aquello no fue nada fácil, porque al tratarse de un matrimonio morganático, es decir, con un plebeyo, el trono de Isabel peligraba. De ahí lo de casarse en secreto. Es más, esta ley que impedía contraer matrimonio con gente que no era de la nobleza se mantuvo hasta que fue derogada en la Constitución de 1978, de ahí que el rey Felipe VI pudiera casarse con doña Leticia. En cualquier caso, aquello era un secreto a voces, y tanto la corte como el resto de España sabía lo de Cristina y no les gustaba, como tampoco el hecho de tener las manos muy largas en cuanto a dinero se trataba. Por eso los carlistas aprovecharon estas circunstancias para echar más leña al fuego y conseguir la dimisión de Cristina, al menos como regente. Por consiguiente, fue sustituida por el general Espartero. Su expulsión estuvo más que justificada porque la regente se las traía. Imaginamos que al estar tan preocupada por mantener a semejante prole, arrasó con todo lo que pudo, incluyendo las cuberterías de palacio. Su insaciable sed de dinero fue denunciada en numerosas ocasiones, incluso por el canario O'Donnell ante su hija, Isabel II. La reina María Cristina fue acusada de usar su posición de privilegio para iniciar lucrativos negocios en contra de los intereses de España y a costa de las arcas del Estado. De hecho, se abrió una investigación y aunque hubo pruebas concluyentes, como siempre en estos casos, no pasó nada. Incluso se las ingenió para que la esclavitud que había sido abolida en el territorio no afectara a las colonias. La razón era simple. Ella era la principal propietaria de tierras en Cuba y, como no, de sus esclavos. El ron teñido de sangre era una de sus principales fuentes de ingresos. Un comportamiento reprobable que quedó finalmente absuelto con 2 Aves Marías y un Padre Nuestro. Y ala, el contador a 0. María Cristina murió sin apenas tener relación con su hija y su nieto Alfonso XII, con los que nunca se llevó bien. No por lo del dinero, sino porque ellos no le perdonaron lo de haber tenido la osadía de haber sustituido a un rey como Fernando por Fernandito el plebeyo. La primera guerra carlista, aunque no la recuerdo, dejó marcas profundas en mi historia. Sé que mi madre, la reina María Cristina, junto con quien luego sería mi segundo regente, el general Espartero, lucharon para defender mis intereses y los suyos también. Aquel conflicto fue una auténtica lucha de poder en la que se definió el futuro de nuestra dinastía. En los primeros años, las victorias de los carlistas nos pusieron contra las cuerdas.
pero su fracaso en la toma de Madrid en 1837 acabó con ellos. Finalmente, el desgaste llevó a su rendición. Por fortuna para mí, ya no había nada que hacer. El conflicto terminó en 1839 con el famoso abrazo de Vergara entre Espartero y el general carlista Maroto. Menudo personaje. Eso sí lo recuerdo, aunque no es tan bonito como parece, ya que tuvimos que pagar un alto precio. Para conseguir la rendición de los carlistas, les tuve que reconocer su graduación militar, integrarlos en mi ejército y además me comprometí a respetar sus fueros. Abajo mi modelo de Estado centralizado, el sueño por el que habíamos luchado los Borbones, se retrasaba. Sin embargo, y pese a mis esfuerzos, no todos cedieron. Había muchos generales muy tercos, como Cabrera y sus seguidores, que resistieron un año más, arrasando el norte del país. En cuanto al gobierno de mi madre durante mi infancia, ¡ay, vaya partida de ajedrez! Su regencia fue un complicado juego de alianzas y equilibrios. Como Borbones que somos, mi madre María Cristina no era una mujer muy reformista, así que su primer gobierno lo confió a Francisco Cea Bermúdez, un hombre conservador que compartía su visión y, claro está, también la mía. Su gobierno no tuvo grandes logros más allá de la división territorial en provincias que encargó a Javier de Burgos, quien tuvo que recorrer el país para acometer su tarea. ¡Ay! Me imagino a Burgos viajando por todas esas provincias y probando los manjares de cada lugar. Yo habría disfrutado con todo aquello. Siempre tuve debilidad por la buena mesa. Pero volviendo al tema. Aunque bien se entendían mi madre y Cea Bermúdez, la supervivencia hizo que las críticas por su conservadurismo les obligaran a cambiar de rumbo. Fue entonces cuando apareció Martínez de la Rosa, otro liberal conservador, pero algo más suave. Mira, fue precisamente Martínez de la Rosa, un granadino de ideas moderadas, quien propuso el Estatuto Real de 1834. Sí, algo similar a una constitución, pero sin serlo. Dicen que este documento dividió a los liberales en dos facciones, los moderados y los exaltados, que más tarde serían conocidos también como los conservadores y progresistas. Oh, hombre, a ver, nosotros, lógicamente, siempre estuvimos del lado de los moderados. Aunque, si he de ser sincera, también me entristecía la separación del bloque, porque la unión hace la fuerza. Eso lo sabe cualquier gobernante. Lo curioso es que, a pesar de nuestras inclinaciones, no tuvimos más remedio que apoyar en algunos momentos a los progresistas cuando el panorama se complicó. Sobre todo cuando surgió esa palabra tan innombrable. República. ¡Ay, qué horror! Aferrarse al poder a toda costa por el bien de España. Eso me lo enseñaron en la cuna, aunque luego tuviera que exiliarme. ¿De verdad fue para tanto? Ay, pueblo de ingratos. Lo cierto es que nunca lo entendí. Yo amaba a España e hice concesiones. ¿Por qué no me quisieron? Creí tener más raíces en mi patria. Por ejemplo, para que luego digan que no fui una reina modernizada. Durante mi reinado se proclamó la Constitución de 1837, progresista y liberal,
siguiendo el espíritu de la famosa Pepa de 1812. Esta establecía la soberanía nacional y eso que siempre dudé sobre si el pueblo estaba realmente preparado para tomar decisiones por sí mismo. Establecía también la libertad de prensa y de cultos, aunque por supuesto, manteniendo al Estado como católico, apostólico y romano. Eso sí, debo confesar que en aquel entonces yo tenía solo 7 años. La verdad, nunca me identifiqué con ella. Por eso, cuando alcancé la mayoría de edad, los 13 años de entonces que no son los de ahora, decidí sustituirla por otra más acorde con mi carácter y mi visión. Conservadora, por supuesto. Una en la que la soberanía volviera a estar en manos de la monarquía, aunque compartida con otras instituciones. Por Dios, a ver, el orden debía establecerse con la Constitución de 1845. No obstante, he de decirles que el orden y el progreso, según nuestro prisma, son como el agua y el aceite. Los gobernantes sabemos que demasiados derechos podrían restarnos poder. Y eso es algo que si se puede evitar, se evita. El hombre más conocido durante la regencia de María Cristina fue, sin duda, Juan Álvarez Mendizábal, un gaditano cuya política desamortizadora lo hizo tan impopular como famoso. La prensa antiliberal, así como la Iglesia, se referían a él de forma despectiva como el Rabino Juanón o Rabilargo Juanón, entre otras cosas porque se rumoreaba que tenía ascendencia judía, cosa que era falsa. Mendizábal expropió fundamentalmente los bienes de la Iglesia para venderlos en pública subasta y así costear los enormes gastos que generaba la guerra carlista. Ingenuo pensó que las tierras serían compradas por campesinos ricos y una activa burguesía comercial, que estarían como loca ante la idea de sembrar patatas o cualquier vegetal que se terciara. Pero lo único que pasó fue que las tierras cambiaron de dueño. Los nuevos propietarios no tenían por objetivo ponerlas en producción, sino vivir de las rentas, y los que sí querían cultivarlas no tenían dinero para pujar en las subastas. Un desastre. No olvidemos que gran parte de las tierras de España pertenecían a la Iglesia y la mayoría estaban en régimen de manos muertas, es decir, que no se cultivaban. Como la Iglesia no pagaba impuestos, tampoco ahora en el siglo XXI, las tierras estaban doblemente muertas, una por no cultivarse y otra al no computar como impuesto. En cualquier caso, el dinero obtenido en la subasta no alcanzó ni para pipas ni para papas. Tampoco creó una capa de campesinos propietarios que resolviera el problema de la pobreza endémica del campesinado y el desigual reparto de la tierra. Todo esto se lo explicaremos con profundidad en los próximos capítulos. Mendizábal, después de las desamortizaciones, conoció el exilio y murió en la ruina antes de pasar por una etapa conservadora sin honores de Estado ni agradecimientos. Igualmente, la mitomanía, que es un fenómeno muy curioso, tras su muerte lo elevó a los altares del buen civismo, el liberalismo y el anticlericalismo. Recuerden, fue el primero de España que se atrevió a darle un zarpazo a la Iglesia. Pero como hay muertos que dan más guerra que cuando estaban vivos, en Madrid, en su Plaza del Progreso, hubo que hacer cambios. Por eso, a Franco le faltó tiempo para quitar su estatua cuando entró en la capital y pasarse el nombre de la plaza por el Arco del Triunfo. Es decir, que se lo cambió por el de un dramaturgo cuyo más famoso personaje literario fue un Latin lover que quería ligarse a una monja. Venga, una pista más. La plaza hoy día se llama Tirso de Molina y el lover, Don Juan Tenorio. Después llegaría la regencia de Espartero, que al igual que su caballo, según el dicho, los tenía muy bien puestos. Quizá demasiado. Famoso por su triunfo en las guerras carlistas, llegó para consolidar la desamortización de Mendizábal y proteger la progresista Constitución del 37.
Pero tanto apretaba las tuercas que se le fue de las manos su autoritarismo y acabó bombardeando Barcelona, cuando los empresarios y obreros de la industria textil protestaron al verse afectados por su política librecambista. Espartero había suprimido las aduanas que protegían la industria española y los textiles que venían de fuera eran más baratos que los producidos en el terruño. Así que estos protestaron ante una competencia tan desleal y Espartero, que no era muy empático, respondió con bombas. Además, el abrazo de Vergara se convirtió pronto en un "te rompo la espalda", cuando violó lo acordado y empezó a hacer recortes en los fueros. Así que su popularidad llegó a mínimos y entonces otro granadino, tan lojeño como los Roscos y los Lori Meyers, sacó su espadón y lo obligó, a él y a su caballo, a marchar al exilio londinense. Este granadino del que les hablamos se trata de Ramón María Narváez. Tanto él como su espada sirvieron fielmente a Isabel II y fue además uno de los constructores del Estado liberal. El caso es que a Isabel, después de 2 regencias, la declararon mayor de edad y con 13 años se convirtió en reina de España. Madura, lo que se dice madura, no estaba, y la imagen que se tenía de ella no era muy positiva. Atentos a la descripción que hizo de ella el conde de Romanones. A los 10 años, Isabelita resultaba atrasada. Apenas si sabía leer con rapidez. La forma de su letra era la propia de las mujeres del pueblo. De la aritmética apenas sabía sumar, siempre que los sumando fueran sencillos. Su ortografía, pésima. Odiaba la lectura. Sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Por haber estado exclusivamente en manos de los camaristas, ignoraba las reglas del buen comer y su comportamiento en la mesa era deplorable. Todas estas características, de algún modo, le acompañaron toda su vida. Pero antes de seguir con sus datos biográficos y desgranar sus etapas de gobierno, vamos a aclarar uno de los ejes centrales en los que gira su reinado: la construcción del Estado liberal. Durante mi reinado, España vivió una transformación que sentaría las bases de lo que llamamos la modernidad. Se habla mucho de los cambios: soberanía nacional, derechos individuales, pluralismo político. Y todo eso quedó recogido en las constituciones del momento. Vaya si tuvimos constituciones, casi 4 para ser exactos. El Estatuto Real, la Constitución de 1837, la de 1845 y la famosa non nata de 1856, que nunca llegó a aplicarse, eso también se lo digo. No me extraña que no todos pudieran seguir el ritmo. Incluso yo a veces me pierdo con tanta reforma. Si algo aprendí en mis años en el trono, es que el liberalismo español era como un matrimonio mal avenido. Los moderados y los progresistas no podían estar juntos sin pelearse. Tengo que decir que los moderados eran santos de mi devoción. Por eso contaron siempre con mi apoyo. Creían en la soberanía compartida entre la corona y las cortes y en un sistema bicameral donde el Senado tuviera miembros escogidos por la corona. Por supuesto. Esa es la mejor forma de tenerlos controlados. También defendían un Estado fuerte, centralizado y confesional. Eso sí, no querían ni oír hablar de la libertad de cultos. Para ellos y para mí, la Iglesia y el Estado debían caminar de la mano, como Dios manda. ¿Y quién los apoyaba? Pues la verdadera España, los nuestros, la aristocracia terrateniente, la burguesía industrial y los altos mandos del ejército. Grandes nombres como Martínez de la Rosa o Narváez estaban entre sus filas y no voy a negar que hicieron grandes cosas por este país. Por otro lado, los progresistas eran más
¿cómo diría? Inquietos. Abogaban porque las Cortes representaran la soberanía nacional, aunque al final aceptaron la soberanía compartida. Querían un sufragio censitario más amplio, libertad de prensa y culto, y un Estado descentralizado con ayuntamientos democráticos. Hasta defendían la milicia nacional. Claro, sus ideas eran revolucionarias para muchos, y no faltaron figuras destacadas pues como Mendizábal, Madoz o Espartero, que también fue mi regente. Eso sí, estos progresistas solían llegar al poder tras una insurrección popular respaldada por militares. Nada de ceremonias elegantes. Su entrada en escena siempre fue ruidosa y a base de pronunciamientos. Normal, por otro lado. Yo evité siempre que pude que se hicieran con el poder. Sin embargo, el panorama político que se estaba creando en España comenzó a diversificarse, y eso fue de gran preocupación para nosotros. En los últimos años de mi reinado aparecieron dos fuerzas políticas nuevas, la Unión Liberal y los demócratas. La Unión Liberal buscaba un equilibrio entre los moderados y los progresistas. Era como el punto medio, una opción de centro. Su líder, O'Donnell, logró el respaldo del ejército y de la clase media, ofreciendo algo de estabilidad en un panorama político tan fragmentado. Los demócratas, ellos en cambio eran mucho más radicales. Defendían el sufragio universal masculino, la separación Iglesia-Estado y una mayor intervención del Estado en asuntos sociales. Todo cosas horribles que no traerían nada bueno a España. Entre ellos destacaron figuras como Figueras, Ipí y Margal, quienes incluso coquetearon con el republicanismo. ¡Oh, república! Solo de pensarlo me dan escalofríos. Pero si algo fue protagonista en mi reinado, además de las continuas reformas, fueron los militares, cuya omnipresencia hacía un claro marcaje a mis decisiones. Los militares no solo ganaban guerras, también dictaban el rumbo político. Espartero, Narváez y O'Donnell, además de comandar tropas, lideraban partidos y presidían gobiernos. Esto no es de extrañar si consideramos la influencia que adquirieron durante las guerras carlistas. No obstante, a veces pienso que aunque sus intervenciones eran necesarias, también es cierto que crearon una peligrosa macrocefalia militar, donde había demasiados mandos para un poder político débil. Su presencia, de algún modo, hacía peligrar la monarquía. Lo que más lamento de esos años es que, a pesar de todos los esfuerzos, grandes capas de la población quedaron fuera del juego político. Sí, aunque nunca estuve del lado del pueblo llano, también era mi pueblo, y soy consciente de que no lo supe apoyar. La oligarquía tenía demasiado poder y los campesinos y obreros muy poco. Ahora entiendo que aquella situación tarde o temprano acabaría por estallar. Lo sé, no fue un camino perfecto, pero al menos senté las bases para el Estado liberal, que con sus luces y sombras marcarían el futuro de España. Sigamos ahora con el orden cronológico. A la reina, una vez declarada mayor de edad, se le arrebataría su inocencia una vez más, y por si fuera poco, a los 16 años, en contra de su voluntad, y la de su futuro marido también, fue obligada a casarse con su primo, Francisco de Asís. No, con Paquita no. Dicen los historiadores que exclamó dicha frase cuando le anunciaron al candidato, porque Francisco de Asís era conocido en Palacio como Doña Paquita, entre otras cosas. Y eso que había otros pretendientes, como el hijo de su tío Carlos María Isidro, pero aquello era muy peligroso.
Sentar a un carlista en el trono, aunque fuera como rey consorte, era meterse en la boca del león. Así que se decantaron por el inofensivo Francisco. Alguien fácil de manejar y con cierto toque pusilánime, aunque solo en apariencia, ya que el primo también supo defender sus intereses. Volviendo a nuestra gran protagonista. El caso es que, según cuentan los biógrafos de la reina, parece ser que con ellos no se cumplió lo de cuanto más primo, más me arrimo. Por tanto, Francisco, si llegó a consumar el matrimonio, lo hizo en pocas ocasiones. ¿Qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? Decía la reina. No sabemos si esa fue la razón, pero Isabel, lógicamente, tuvo que entretenerse con otros zagales. Esto ya se había dado con sus predecesores y, por supuesto, descendientes, pero solo en el caso de ella, semejante comportamiento sí fue noticia y, desde luego, motivo de desprecio y razón para expulsarla del trono. Otra cosita más. Según la cultura popular, al parecer el rey consorte se estableció en Francia con su amante, a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Fue uno de los pocos Borbones que vivió en la monogamia, pues toda su vida estuvo ligada a su verdadero amor, Antonio Ramos Meneses. Pero como no existía el divorcio, y quizá en este caso tampoco le convenía, con la reina llegó a un acuerdo. Al parecer, aunque está pendiente de confirmación, reconocería como hijos propios a toda la descendencia de Isabel y a cambio recibiría un aguinaldo, una paguita, para quien no sepa lo que es, de las arcas del Estado por su silencio. Isabel tuvo 11 hijos, de los cuales solo 5 sobrevivieron. Francisco recibió 1 millón de reales por cada uno de ellos. Y como dice el refrán, un problema que se arregla con dinero no es un problema. Para los defensores de Isabel, esta anécdota es otra de las falacias que circulan en torno a ella y que pretendía desprestigiar su reinado. Aunque hay documentos en los que se confirma que, por ejemplo, Alfonso XII, su hijo protagonista de la Restauración, tuvo por padre al oficial Enrique Puigmoltó, ascendido a vizconde de Miranda tras el desliz. Isabel y Francisco dicen que fueron amigos a pesar de todo. Tampoco él fue bien tratado por la historiografía. Fue una víctima de los prejuicios de la época. Su labor como mecenas y su intento por mantenerse en la sombra como consorte, a pesar de que podía haber ninguneado a su esposa, porque al fin y al cabo era un hombre y ella una mujer, por muy reina que fuera, hacen que sus aciertos quedaran ocultos. Así que aquí me tiene, reflexionando sobre mi vida. Fui una reina muy querida en mi infancia y muy criticada después. Por eso, les ruego que hagan memoria y que recuerden que bajo mi reinado, España dio el salto hacia el liberalismo abandonando para siempre su atraso. Pero ser mujer y reina en un mundo gobernado por hombres tuvo su precio. Nadie se molestó en mi infancia, ni siquiera mi madre. Nadie se molestó en darme una educación sólida que me preparara para ser una buena jefa de Estado. Preferirían una formación superficial, lo justo para salir del paso, porque así era más fácil manejarme. Ya. Sí, ahora lo veo claro. Pero también lo admito. Siendo adulta, tampoco me esforcé por cultivarme más. Tal vez confiaba demasiado en los consejos de quienes me rodeaban y eso tuvo consecuencias. Además, no deben olvidar la enorme crisis económica que heredé. La guerra de independencia, la nuestra y la de las colonias, y las carlistas, dejaron el país arruinado, con miles de muertos y un territorio devastado. Y sí, cometí errores. ¿Quién no los comete? Gobernar no es fácil, menos cuando la mitad del país está dispuesto a cuestionarte solo por ser mujer. Pero también hice concesiones, promoví avances y defendí mi corona frente a guerras y conspiraciones. Todo por el bien de mi patria, aunque dejara de lado al pueblo llano, que era al fin y al cabo
la mayoría de la población. Soy consciente de que mi nombre será recordado con opiniones divididas. Pero estoy segura de algo. España cambió para siempre durante mi reinado. Con sus atinos y desatinos, fui parte de esa transformación, porque no lo olviden. Fue conmigo con quien todo cambió. Y eso es algo que nunca me podrán arrebatar. El reinado de Isabel II no es fácil de analizar. La reina, que nació bajo el estigma del rechazo por ser mujer en un contexto profundamente androcentrista y patriarcal, representa tanto por sus logros como por sus contradicciones un periodo histórico crucial. Su vida personal, tan escudriñada y criticada, también nos invita a reflexionar sobre cómo las figuras femeninas en el poder han sido juzgadas con un rigor desmedido en comparación con sus homólogos masculinos. Su reinado, por otro lado, fue un reflejo de las tensiones ideológicas de la época: liberalismo frente a absolutismo, progreso frente a tradición y centralismo frente a regionalismo. Sin embargo, estos avances estuvieron acompañados de desigualdades sociales persistentes, la instalación de la corrupción y un sistema político que no logró incluir a amplios sectores de la población. Tanto contraste nos recuerda que las transiciones históricas nunca son lineales y que incluso los personajes más controvertidos tienen un lugar en el devenir de los pueblos. Por tanto, permanece como una de las figuras más fascinantes y complejas de la historia contemporánea de España, testigo y actriz principal de una era que marcó el rumbo del país. ¿Quieren más? Pues no duden en acompañarnos en el próximo capítulo, donde abordaremos las diferentes etapas de gobierno tras la mayoría de edad. Ya para terminar, en este capítulo hemos contado con la colaboración especial de la actriz Isabel Veiga, que interpreta a la reina de Los Tristes Destinos. Ahora sí, nos despedimos. Mientras tanto, a disfrutar. En este podcast participan alumnado y profesorado de toda la rama de la educación y profesionales de otros sectores que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Granada, Órgiva y Padul, Diputación de Granada, ASAR, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulab. Además, nos puedes escuchar en Onda Local Andalucía, formada por la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión. Si quieres saber quiénes son Capitana García y La Increíble Compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.com. Aquí encontrarás recursos didácticos de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.